A ver, vamos a darle una vuelta a esto. ¿Qué pasaría si para resolver los grandes misterios de la vida no buscáramos una única respuesta, sino que escucháramos una sinfonía de ideas? Pues eso es justo lo que vamos a explorar, metiéndonos de lleno en una conversación fascinante que tuvo lugar en un chalet muy, muy especial. Imagina la escena. Estamos en ese chalet. Dentro huele a café recién hecho y se respira el silencio profundo de la dehesa extremeña. Un grupo de académicos de primer nivel sentados a una mesa de madera, intentando descifrar las últimas ideas de un filósofo llamado Don Sapiente. Lo que no saben es que la clave no está solo en esos papeles, sino en la sabiduría que emana de la propia tierra. Y aquí es donde empieza la música, un duelo de ideas alucinante entre algunas de las mentes más brillantes de la ciencia y la sabiduría, digamos, de andar por casa, de un lugareño llamado Pancho. Dos mundos que están a punto de chocar y, sorprendentemente, de encontrar una armonía increíble. Aquí está el meollo de la cuestión. Por un lado tenemos la antorcha, esa luz artificial de la ciencia con sus palabrejas como entropía u homeostasis. Y por otro lado, el sol, la verdad directa de Pancho, que traduce esos mismos conceptos a chapuzas del espíritu o simplemente a tener temple para no perder los nervios. Claro, para entender cómo es posible esta sinfonía, primero hay que conocer al director de orquesta ausente, Don Sapiente. La clave de toda su filosofía no fue una gran victoria intelectual, sino una transformación personal brutal que él mismo llamó metanoia. Sus propias palabras, de una entrevista histórica, lo dejan clarísimo. Él lo explicaba así. Tenía un castillo de naipes intelectual, todo perfectamente construido, y de repente se vino abajo. ¿Por qué? Pues porque vio a gente normal y corriente cruzar el mundo entero movida por la fe, por algo que no se ve. Y eso, sencillamente, le rompió todos los esquemas. Le abrió la mente a una forma completamente nueva de ver la realidad. Y esta imagen lo ilustra a la perfección. El cambio fue radical, un antes y un después en toda regla. Antes de la metanoia, su visión del humanismo se basaba en el yo, en el individuo que se hace a sí mismo en medio del vacío, muchas veces arrastrado por sus instintos. Después pasó a ser lo que él definía como un utópico pragmático, alguien que pone el centro fuera de sí mismo para alinearse con un orden superior. Pero, ¿cómo se explica un concepto tan abstracto como la divina voluntad? Aquí es donde entra la genialidad de Pancho. Él lo llama el injerto divino. La analogía es buenísima. Una rama seca dice que el dueño del cortijo la injerta en su propia vid. Entonces, ya no es tu savia la que corre por tus venas, sino la suya. Dejas de ser, como quien dice, un autónomo siempre en apuros para ser socio del jefe. Simple, potente y va directo al corazón del asunto. Con esta base ya clara, el grupo del chalet empieza a analizar el comportamiento humano no con una, sino con tres lentes a la vez: las ciencias formales, las naturales y las sociales. A ver cómo funciona esto en la práctica. Cojamos algo como la avaricia, por ejemplo. Desde la lógica formal, es un error de código, un bucle infinito que colapsa el sistema. Si tengo X, entonces quiero X más 1. Desde la biología, es como una célula de cáncer que acapara todos los nutrientes y termina matando todo cuerpo. Y desde la sociología, es como un trombo en una arteria. El dinero deja de circular y el cuerpo social, pues, se pudre. Y justo cuando la cabeza empieza a dar vueltas con tanto concepto, llega Pancho y lo resume todo con ese pragmatismo que tiene. El avaricioso y el envidioso no son malos en un sentido moral, son chapuzas. Son sistemas que no funcionan bien. Así de simple. Vamos a aplicar el mismo modelo al miedo. Para la lógica, es un error de procesamiento, un gasto de recursos tontísimo calculando millones de futuros que no existen. Para la biología, es un secuestro de la amígdala. El cuerpo se inunda de hormonas de estrés por un león que en realidad es solo una factura en el buzón. Y para la sociedad, es un disolvente. La cooperación se va al traste y la sustituye la sospecha. Y otra vez, Pancho lo clava con una metáfora agrícola perfecta. El miedo es un esfuerzo inútil, una pérdida de energía que nos deja sin fuerzas para la cosecha de verdad. Es, como diría Sakura, la viuda de Don Sapiente, economía espiritual. Entonces, si el miedo es un error, ¿qué pasa con el dolor? Pues aquí se introduce un concepto llamado hormesis. Resulta que el dolor no es un fallo del sistema, sino una herramienta para hacerlo más fuerte. Como las fibras de un músculo, que tienen que romperse un poco para luego crecer. O como dice Pancho, es el dolor que te pone fuerte como un roble. Una idea que, la verdad, le da una vuelta completa a cómo vemos el sufrimiento. Y con esto, el análisis llega a su punto más atrevido, a una forma completamente nueva de entender la causa y el efecto, que va mucho más allá de la típica cadena de fichas de dominó. A ver, lo normal es pensar de forma lineal, como las fichas de dominó. A empuja a B y B empuja a C.
Pero el paradigma que se propone aquí es distinto. Es como si la causa A, la harina, y su efecto B, el agua, no solo se sucedieran, sino que se unieran para crear una realidad emergente, algo totalmente nuevo. AB, la masa. Y es esta nueva realidad, la masa, y no la harina o el agua por separado, la que luego causa C, el pan. Esta comparativa visual lo deja bastante claro. A la izquierda, la cadena de dominós, simple, predecible. A la derecha, un sistema interconectado, una red. En este nuevo modelo, el todo es mucho más que la suma de las partes. No va solo de objetos, sino de las relaciones que se crean entre ellos. Y esta imagen de la espiral ascendente es la clave de todo. Cada interacción no solo produce un efecto, sino que crea un nuevo nivel de realidad, una nueva plataforma desde la que todo vuelve a empezar. La realidad no es una línea recta, es una espiral que crece en complejidad, donde cada giro contiene toda la historia que ha venido antes. Así que, al final, de vuelta en el chalet, la conversación llega a su clímax. Y la conclusión no es elegir qué instrumento tiene razón, si la lógica, la biología o la sociología, sino aprender a escuchar la sinfonía que crean todos juntos. Y estas son las conclusiones. Desde la visión formal, el mal es un error de cálculo y el infierno es un bucle lógico. Desde la natural, el dolor es una herramienta que nos fortalece. Para la social, la paz es compostura espiritual. ¿Y para Pancho? Pues para Pancho, la paz se demuestra en algo mucho más de verdad. Que no te tiemble el pulso al repartir el vino. La noche cae sobre el chalet. La discusión ha terminado, y es Sakura quien pone el broche de oro con una frase cargada de poesía y sabiduría. El concierto del día ha terminado, y el del silencio acaba de empezar. Lo que nos deja con esta pregunta final flotando en el aire. En un mundo lleno de ruido y de expertos, donde cada uno toca su instrumento sin escuchar a los demás, quizá la mayor sabiduría sea, simplemente, pararse, hacer silencio y prestar atención a la armonía del conjunto.